Buenos días para todas, buenos días para todos. Queridos estudiantes, egresados, profesores y amigos de nuestro doctorado, muy buenos días. Estamos de fiesta. Este 2021, nuestro doctorado en filosofía cumple sus primeros 50 años de funcionamiento ininterrumpido. Comenzamos en 1971, cuando en nuestro país todavía no existía una normativa estatal para posgrados. Y con orgullo podemos decir que desde entonces y hasta hoy, nuestro esfuerzo formativo y el trabajo de nuestros egresados ha ayudado al crecimiento de la filosofía y la investigación filosófica de alto nivel en muchas universidades públicas y privadas por toda Colombia. Estamos contentos con nuestro trabajo, con la proyección que a la filosofía le han dado las personas que hemos ayudado a formar y con el aporte que entre todos hemos hecho a este bello país, siempre necesitado de pensadoras más sensibles, agudas y críticas, que nos ayuden a entender mejor nuestras realidades y a formar un mejor futuro. Un logro como el que hoy empezamos a celebrar, porque en la Facultad de Filosofía las celebraciones son larguitas, siempre es un logro de muchos. Tenemos la fortuna de siempre contar con segundas personas que nos apoyan, nos inspiran, nos corrigen y nos animan a perseverar en nuestro empeño por hacer cada vez mejor filosofía. Por eso vamos a empezar nuestra celebración con la actitud fundamental de la gratitud. Vamos a empezar nuestro cumpleaños número 50 agradeciendo. El pasado domingo 28 de febrero celebramos el Día de Andalucía, fantástica tierra al sur de España. De tan bella tierra, a finales de los años 60, llegó a nuestra universidad el doctor Manuel Domínguez Miranda. Su huella es indeleble para nuestra facultad, pues bajo su decanatura se reorganizaron los planes de estudio y de su mano también se creó en 1971 el doctorado en filosofía. Manolo, nacido en Málaga, siempre estuvo interesado en fortalecer y proyectar el joven programa de doctorado y no desaprovechó nunca sus visitas a España para hacer contactos, alianzas y para buscar apoyos. Entre ellos resultó especialmente fructífero el contacto con el profesor Juan Antonio Nicolás. De esa amistad surgió una relación duradera, estable y entrañable entre nuestro doctorado y la Universidad de Granada. Desde hace más de 25 años, la Universidad de Granada nos ha apoyado evaluando a nuestros doctorandos, formando a varios de nuestros profesores, recibiendo a nuestros pasantes y acogiendo a muchos de nuestros viejos amigos, que ahora también son sus amigos. Sus dos departamentos son referentes para nosotros. Remedios Ávila, Luis Sáez Rueda, Javier Rodríguez son, por ejemplo, grandes amigos y colaboradores de nuestra facultad y de nuestro programa. Mención aparte merecen los profesores Juan Antonio Nicolás, Juan José Acero, que esta misma semana estuvo con nosotros en una defensa doctoral, Manolo Pinedo, Esteban Villanueva y Esther Romero, que están alimentando muchas de nuestras investigaciones recientes. En nombre del doctorado en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, queremos agradecerle a la Universidad de Granada por el apoyo, el estímulo y el acompañamiento que no ha dejado de darnos. Gracias. Inauguramos nuestra celebración de 50 años del doctorado en filosofía con una invitada de lujo, con una filósofa de primerísimo nivel que con voz propia, en castellano y con acento granaíno, tiene hoy el merecido reconocimiento de la comunidad internacional. Lectora aguda e incansable de Frege, de Ramsay, de Christopher Williams y de Susan Hack, por ejemplo, con una preocupación honda por la voz de la mujer en la filosofía, por el valor de la filosofía para un país, y con sendos aportes en la filosofía de la lógica y la teoría de la verdad, es un orgullo para nosotros presentar a la doctora María José Frappoli de la Universidad de Granada. Gracias, María José, por aceptar nuestra invitación, por unirte a nuestra celebración, y gracias en persona tuya también a nuestros queridos amigos y amigas de la Universidad de Granada. Bienvenida nuevamente a la Universidad Javeriana, María José, y tienes la palabra. Gracias. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Yo también quiero empezar agradeciendo, por supuesto, quiero empezar agradeciendo al Departamento de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá,
al profesor Miguel Ángel Pérez por haberme invitado a este evento, que a mí me parece un honor poder compartir con todos vosotros, porque 50 años de un programa de doctorado en filosofía no son una cosa baladí. O sea, es algo de lo cual debéis de sentiros tremendamente orgullosos, y por eso os doy la enhorabuena y me felicito de poder compartir con vosotros esta celebración. Me alegra muchísimo poder tener, o sea, poder compartir las cosas que pienso con el público, en principio colombiano, pero seguramente hay gente que no está en Colombia, pero en general el público iberoamericano, porque siempre me he sentido muy bien acogida en esa tierra, y mi idea muy respetada y muy debatida, y yo eso lo agradezco mucho porque simplemente no estamos acostumbrados, o no estoy acostumbrada a tanto, digamos, a tanta atención. Y no sé si la merezco, pero desde luego trabajo para hacerme merecedora. Voy a empezar a compartir la pantalla simplemente para centrar un poco el tema sobre el que quiero hablar. Quiero decir que yo no he planteado, luego al final, digamos, los defectos profesionales que todos tenemos irán saliendo y al final se convertirá en una conferencia más o menos al uso. Pero mi idea cuando Miguel Ángel me preguntó y me pidió participar en esta conmemoración, mi idea era más bien, digamos, proponer temas para el debate y proponer temas para la discusión, y ahora explico exactamente cuáles son los temas para el debate y para la discusión. Voy a compartir la pantalla porque tengo una presentación que facilitará, entre otras cosas, que yo no tenga que estar preocupada de que las ideas que quiero transmitir queden claras o no. ¿Se ve la presentación ahora? ¿La están viendo? Sí, señora. Sí, profe, se ve perfectamente. Entonces, quiero explicar por qué elegí este tema. Cuando Miguel Ángel Pérez, el profesor Miguel Ángel Pérez, me invitó, yo estaba trabajando sobre, trabajando sobre el Tractatus, estaba escribiendo un artículo sobre el Tractatus, que tengo que decir varias cosas. Estaba trabajando sobre el Tractatus porque todos vosotros sabéis, yo hablo en segunda persona del singular porque es la forma en que en España lo hacemos de manera natural. Si tuviera que hablarles de usted, me resultaría mucho más complicado, o sea que como todos conocemos los códigos de los dos lados del Atlántico, pues simplemente les pido que tengan comprensión en este sentido. Yo quería hablar de Wittgenstein, quería hablar de Wittgenstein en esta ocasión porque este año 2021 se cumplen un siglo de la publicación del Tractatus en alemán. Y con motivo de ese aniversario, yo estaba trabajando en unas cuestiones sobre el Tractatus y me pareció que de pronto, al releer el Tractatus, después de mucho tiempo de no haberme medido con él, me di cuenta de que había muchas cosas que eran interesantes y sobre las que ahora tengo ideas que eran bastante distintas de las que tenía hace 15 años o hace 20 años. Y simplemente las quiero compartir. Y tengo que decir que este trabajo sobre Wittgenstein yo lo estaba llevando a cabo con un colega y amigo también colombiano, con el profesor José Andrés Forero Mora. Por tanto, muchas de las cosas que yo quiero decir en esta charla con vosotros han sido pensadas en continuo diálogo con José Andrés Forero. Por tanto, es un trabajo en un cierto sentido conjunto. Pero tampoco quiero hacerlo responsable de todo lo que a mí se me ocurra decir ahora, o sea, por eso digo, más o menos hay muchas cosas que hemos pensado juntos y quiero darle su crédito porque lo merece, pero también quiero avisar de que voy a hablar en primera persona del singular, porque si hablo en primera persona del plural, parece que soy la reina de Inglaterra y no estoy acostumbrada. Entonces, voy a hablar en primera persona del singular, pero quiero que quede claro que este trabajo, por supuesto, es un trabajo realizado en colaboración. Y además, todos los trabajos en filosofía son en un cierto sentido realizados en colaboración, porque muchas de las cosas que yo voy a discutir ahora, pues las he pensado en diálogo con mis colegas de Granada y con mis colegas de Colombia, con los que he tenido mucha relación y mucho debate filosófico. Por tanto, quiero decir eso, que yo hablo en primera persona del singular, pero que entiendo también que es un trabajo conjunto. ¿Y por qué se llama? El tema puede parecer así un poco, digamos, técnico o algo así,
pero no tengo la menor intención de dar una conferencia excesivamente técnica. Quiero simplemente apuntar unas cuantas ideas fundamentales. ¿Por qué quiero hablar sobre Frege y Wittgenstein sobre las... he dicho, estaba pensando en Wittgenstein, ¿por qué meto a Frege y por qué quiero hablar sobre la aserción? Bueno, porque de las cosas de las que me doy cuenta, pero por supuesto lo someto aquí a la consideración de los participantes. Lo que ahora veo, leyendo el Tractatus después de muchos años, es que muchas de las cosas que yo leo ahora en el Tractatus, las leo ahora también en Frege. No cuando yo estudiaba. Cuando yo estudiaba, el Frege que a mí me enseñaron no es el Frege que yo leo ahora, cuando me leo las obras de Frege. Y el Wittgenstein que a mí me enseñaron no es el Wittgenstein que yo leo ahora, cuando leo el Tractatus. Y además, a mí me enseñaron, y yo enseñé a mis alumnos a veces, que Frege y Wittgenstein eran dos autores en los cuales la filosofía del último, es decir, en este caso de Wittgenstein, se había desarrollado en pugna o en contraste con la filosofía de Frege. Esta es digamos, la idea más generalizada, y lo que yo tengo que decir ahora es que yo ya no lo veo así. Yo ahora no lo veo así. Y entonces lo que quiero venir aquí a proponerle es una lectura, quizá es trivial o quizá no lo es, pero es la lectura que yo hago ahora de algunos aspectos del Tractatus de Wittgenstein. Muy importante porque el Tractatus de Wittgenstein cumple 100 años y porque Wittgenstein ha sido uno de los filósofos que más influencia, sin ninguna duda, han tenido, por lo menos en un determinado tipo de filosofía, durante el siglo XX y todavía en el XXI. Es decir, que nos centramos en un filósofo de una enorme proyección. Releyendo el Tractatus ahora voy a hacer una pequeña broma. Aviso que es una pequeña broma porque la gente que me conoce ya se da cuenta, pero la gente que no me conoce a lo mejor se cree que estoy hablando mucho más en serio de lo que estoy hablando. No, estoy hablando un poco en serio, pero no tanto. Releyendo ahora el Tractatus, me preguntaba, ¿cómo es posible que una obra de este tipo haya tenido tantísimo éxito y tantísima influencia? Y me acordaba de algo que decía Kuhn, ¿no?, el historiador de la ciencia, acerca de la importancia que para una teoría que empieza, para una teoría que quiere romper, la importancia que tiene la personalidad de la persona que lo propone. No es lo mismo que te lo proponga alguien más grillo, más monótono, más aburrido, que te lo ponga alguien interesante o que tenga algún tipo de magnetismo. Y pensando en el Tractatus, pensé, este es el ejemplo perfecto para ejemplificar esta idea de Kuhn. Mucho del éxito del Tractatus es la personalidad de Wittgenstein. Porque si Wittgenstein no hubiera sido el tipo que era, y si Frege no hubiera caído rendido a la genialidad del autor del Tractatus, probablemente esta obra nunca hubiera entrado en la discusión filosófica mayoritaria. Es una obra bien difícil. Entonces, dicho esto, me voy a ir metiendo en el tema más o menos de manera paulatina. Tal como yo he puesto aquí el argumento de mi charla de hoy, en realidad tiene dos puntos, que es el aparato analítico y el proyecto del Tractatus, y luego voy a discutir tres tesis. Las voy a decir ahora, voy a decirlo ahora, porque no quiero que los detalles técnicos o semitécnicos en los que luego me tendré que meter, digamos, oscurezcan cuál es el argumento general. Casi la mitad de mi charla va a ser sobre el aparato analítico y el proyecto del Tractatus, lo cual es raro, porque yo debería, en teoría, si me hubiera puesto a pensar en otro tipo de obra o en otro tipo de filosofía, hubiera dedicado fundamentalmente el tiempo a las hipótesis positivas que yo quiero presentar. Pero en este caso no tengo más remedio que no hacerlo así, sino que tengo que dedicar un montón de tiempo al aparato analítico y al proyecto del Tractatus. Y lo que tengo que decir es que, en fin, ahora vuelvo hacia atrás.
a pesar de la manera en la que el Tractatus está presentado, 7 proposiciones, digamos, generales, con luego todas las subdivisiones que a Wittgenstein se le ocurrieran, el Tractatus no es un sistema. Si nos ponemos a leerlo como lo hemos leído durante mucho tiempo, como si fuera un sistema axiomático, o no axiomático porque no tiene axiomas, bueno, tiene axiomas en su sentido, pero algunos, pero en fin, no es lo que tenemos en la cabeza de oraciones completamente generales, pero si nos ponemos a interpretarlo como si fuera un sistema o un tratado donde unas proposiciones se fundamentan en las anteriores y todo va construyendo, como si dijéramos, un todo unitario y consistente, simplemente no hay manera de darle sentido a esta obra. Parece un tratado, yo he puesto aquí, es más un caleidoscopio y me reafirmo. Es decir, Wittgenstein va metiendo temas, algunos relacionados, otros antes de lo que debería, otros después, algunos que no son demasiado coherentes los unos con los otros, etc. Primero esto. ¿Por qué digo esto? Pues para explicar por qué voy a dedicar mucho tiempo al aparato analítico. No es un sistema. Entre las razones por las cuales yo digo que no es un sistema es que hay demasiadas dudas acerca de cuál es la interpretación razonable de muchas de las nociones básicas del Tractatus. Aquí he puesto hecho, oración, proposición, pensamiento, sentido, verdad, etc. Porque me voy a dedicar a la parte semántica del Tractatus. Yo creo que todo el Tractatus es una obra semántica. Cuando yo estudié lo que yo recibí de gente que lo conocía muy bien, o sea, no ninguna crítica. Lo que yo recibí era la idea de que el Tractatus era una obra de metafísica. Yo creo que no. Y yo no creo que existan obras de metafísica que no sean obras de semántica o de filosofía del lenguaje. Quiero decir, el Tractatus empieza con afirmaciones metafísicas, pero en realidad Wittgenstein está hablando de sistemas de representación o de sistemas lingüísticos. Entonces yo voy a centrarme simplemente en cuestiones de semántica en sentido general. He dicho, no es un sistema, no es un sistema, porque hay demasiadas dudas acerca de cómo interpretar las palabras o los conceptos clave del Tractatus. Y alguien me podría responder, bueno, todas estas palabras están definidas, más o menos, están definidas en algunos de los aforismos de la obra. Y yo que digo, vamos a esperar a ver cómo sigue la obra. Porque la cuestión es que de todas ellas nos vamos a encontrar aforismos que son incompatibles los unos con los otros. Simplemente que no te puedes creer que las dos cosas, que no puedes asumir que las dos cosas sean verdaderas a la vez. Y por eso uno de los problemas que yo me planteo es exactamente de qué está hablando el Tractatus. ¿Cuáles son, qué significan todas estas nociones que Wittgenstein introdujo? Y lo que yo veo ahora, y esto posiblemente sea un poco iconoclasta, pero bueno, hace 100 años, ¿no? Ya tenemos derecho a decir. Yo no creo que haya ninguna forma de dar una interpretación consistente de la obra. No hay manera de dar una interpretación consistente de la obra. Y la razón por la que lo pienso, primero porque ahora voy a intentar mostrarlo y lo podemos ir leyendo, pero también porque por una cuestión que quizá tiene que ver con mi pragmatismo general o con mi naturalismo general. Y la idea es la siguiente. Quizá gracias al enorme atractivo que Wittgenstein como persona tenía, a esa especie de magnetismo que tenía, un grupo muy numeroso de las mejores mentes del siglo XX y del siglo XXI se han empeñado en dar una interpretación de la obra. Es decir, que Wittgenstein se podrá quejar, el pobre, se podría quejar de muchas cosas, pero desde luego no se puede quejar de que su obra, en este caso el Tractatus, no haya atraído la atención de las mejores mentes del siglo XX. Y aún así, no hemos llegado a ninguna conclusión clara. Todavía hay un montón de debate. Y eso me lleva a pensar que es que quizá esa interpretación no existe. O sea, no hay una manera.
Hay muchas cosas importantes, muchas cosas muy importantes que Wittgenstein dice en el Tractatus, pero no hay un sistema, por eso digo, un caleidoscopio. Lo cual también un poco nos debería de alegrar, porque imaginemos si la verdad estuviera del lado de la interpretación oficial. Y la interpretación oficial es que un muchachito de pronto se va de Viena a Cambridge y luego se vuelve al continente y en medio de la Primera Guerra Mundial se pone a escribir y resuelve todos los problemas de la filosofía y hace un sistema impresionante. Pues eso no es creíble, por muy listo que fuera Wittgenstein. Entonces, lo que vengo a proponer es, hace 100 años le hemos dado su espacio y ahora vamos a ver exactamente qué podemos sacar de ahí. Alguien podría pensar que esto que estoy diciendo es, digamos, irrespetuoso con la figura de Wittgenstein, pero ahora cuando me meta en faena, veréis que es todo lo contrario. No es verdad que sea irrespetuoso. Yo creo que en el Tractatus hay grandes joyas y grandes intuiciones que solo muchísimo tiempo después, muchísimo tiempo quiero decir 3, 4, 5 décadas después, los filósofos, en este caso filósofos del lenguaje, filósofos de la lógica, han sido capaces de precisar, cuyo germen estaba en el Tractatus. Por tanto, Wittgenstein tenía una capacidad para entender las sutilezas del lenguaje que a mi modo de ver solo es comparable, hasta donde yo conozco, con el caso de Frege, con el cual tenía muchos puntos en común. Por tanto, no es irrespetuoso. Lo único que sí que no me creo ya, me lo creía antes, ya no me creo, es que haya un sistema metafísico y semántico completamente perfecto y completamente coherente. No, simplemente no lo hay. Punto. Y entonces, ahora vamos a ver cuáles son, lo único que yo quiero decir ahora es, que quiero centrarme en cuáles son algunas de esas gemas filosóficas que Wittgenstein ya vio y que solo mucho tiempo después nosotros hemos recuperado. Por eso digo, no hay ninguna falta de respeto aquí. Teóricamente, el objetivo del Tractatus es una exploración acerca de los límites de la representación y eso es lo que vamos a intentar ver ahora. Que por cierto, esta idea de que el Tractatus no tiene o no puede tener, o, en fin, no es una obra consistente, por supuesto no lo he dicho yo solo, lo ha dicho otra mucha gente y ahora mismo yo estoy pensando en María Cerezo, mi colega María Cerezo, ¿no? Los que estén más o menos familiarizados con el tipo de filosofía del lenguaje que a mí me interesa, me van a ver rápidamente aquí. Y para los que no, yo lo explico. Yo tengo un interés muy especial en mostrar el fracaso del paradigma representacional en teoría del significado. Paradigma representacional significa que uno piensa que las oraciones o los estados mentales o lo que sea significa porque de alguna manera representa o se parece a aquello que es su significado o representa o se parece a determinadas configuraciones de objetos en el mundo. Esta concepción general es la concepción que es, digamos, el paradigma general del cual el Tractatus se ha interpretado como una instancia. Es decir, lo que todo el mundo, digamos, sabe, entre comillas, acerca del Tractatus es que ahí Wittgenstein propone una concepción pictórica del significado. Y pictórica significa que todo aquello que no pueda, o sea, que para que una oración tenga significado, esa oración nosotros tenemos que ser capaces de trazar ciertas conexiones entre los ingredientes de la oración y los ingredientes del pensamiento, del estado de cosas o de lo que sea. Es decir, que hay una especie de similitud entre lo que significa y lo significado. Esta es la idea general de la concepción representacional del significado, que es la dominante en el siglo XX y en el siglo XXI. Y ahora tengo que decirlo, y lo digo un poco rápido y no me puedo meter en muchos detalles. Yo creo que esa concepción es completamente falsa. Y además de ser falsa, es inútil. Y no solo es inútil, sino que es dañina. Dañina quiere decir que ha bloqueado un montón de discusiones en filosofía del lenguaje y de la lógica. Y, por ejemplo, hemos abierto una suficiente cantidad de discusiones completamente escolásticas que no significan nada, acerca del realismo y el antirrealismo, acerca del estatuto ontológico de no sé qué, de los números, o, en fin,
simplemente por tener una concepción del significado equivocada. Dicho esto, esa concepción del significado que yo llamo equivocada parece ser que es el centro del Tractatus. Pues esto es lo que yo quiero ahora mismo desafiar. No es el centro del Tractatus. Y quiero decir que en el Tractatus hay, además, uno podría decir, hay una metasemántica representacionalista, que es lo que acabo de explicar ahora mismo. Acabo de explicar ahora mismo qué significaría una metasemántica representacionalista. No sé si hay eso, que esa es otra de las cuestiones que quiero aquí proponer, pero si lo hay otra semántica, otra metasemántica por encima, que es no representacionalista y que deriva, o que digamos sugiere indicios de lo que contemporáneamente llamamos expresivismo y desde luego un contexto pragmatista o pragmático a la hora de enfrentarse con el significado. Entonces, repito esta idea, esta es una de las muy pocas ideas que, que quiero transmitir aquí y por supuesto la planteo como una hipótesis de trabajo. La idea es, si es que hay una metasemántica representacionalista, que luego lo podemos discutir, desde luego hay una metasemántica no representacionalista también. Y el problema que nos podemos encontrar o que nos vamos a encontrar es que esas dos metasemánticas tienen muy difícil encaje juntas. Y por tanto, si nos pusiéramos a desarrollarlas con un poco de profundidad, lo que nos saldría es un sistema inconsistente. La única manera de hacerlo consistente es renunciando a una de las dos. Pero si renunciamos a cualquiera de las dos, muchos de los aforismos del Tractatus se convierten en ininteligibles. Y es lo que quiero explicar. Y la otra idea, digamos, esta es la idea general, que es lo del caleidoscopio, y la otra idea es que mucho de lo que hay en el Tractatus, Wittgenstein lo tomó de Frege. Y de nuevo, no es que lo diga yo, es que lo dice él. Él dice al principio en el prefacio, de las grandes obras del filósofo Gottlob Frege, a las grandes obras del filósofo Gottlob Frege, él le debe mucha inspiración de su trabajo. Sin embargo, y como he dicho hace un rato cuando he empezado mi charla, esta no es la interpretación clásica. La interpretación clásica es que, por ejemplo, Hacker dice que la filosofía de Wittgenstein y la de Frege no se mezclan tan mal como el agua y el aceite. Y, por ejemplo, Daniel Macbeth, una autora a la que yo tengo mucho respeto en su interpretación de Frege, pues sin embargo dice también, insiste en que Frege y Wittgenstein tenían concepciones del significado radicalmente distintas. Eso es lo que yo quiero mostrar que no es verdad, o por lo menos que quiero proponer argumentos para debatir si eso es verdad o no. Entonces, lo primero que voy a hacer es algo que ya había dicho yo al principio, era lo primero que tenemos que hacer cuando uno se enfrenta con el Tractatus es decidir de qué estamos hablando. Y Wittgenstein habla de Sat, Sätze, y luego habla de Sachverhalten, o sea, de estados de cosas, o de hechos atómicos, como alguna gente traduce, no sé qué. No me voy a meter, o sea, nadie se asuste, no voy a discutir cuestiones, digamos, escolásticas acerca de cómo traducir las palabras, que eso me da igual. El problema de la traducción es simplemente entender yo, o que entendamos nosotros, qué es lo que tenía Wittgenstein en la cabeza, por qué utilizaba esa palabra y no utilizaba otra, etc. Entonces, cuando él habla de que nos hacemos figuras de los hechos, tenemos hechos por un lado, tenemos las figuras que nos hacemos. Las figuras, entre otras cosas, son Sätze, esto. Y en las traducciones estándar, yo he estado utilizando para esta charla, he estado utilizando una traducción que figura por internet, que es colombiana. Pero vamos, las tres que yo conozco en castellano en España tienen la misma dificultad que voy a explicar ahora. Y todas los que conozco en inglés hacen lo mismo. La manera habitual en que Satz en el Tractatus se traduce al español, al castellano, es proposición.
y hablamos de proposiciones elementales y hablamos de proposiciones lógicas, etc. Y en inglés igual. Las traducciones que todos manejamos traducen sistemáticamente SAT por proposición. Si uno empieza leyendo las partes, la zona 2 del Tractatus, lo que a mí me viene a la cabeza lo primero, ahora vamos a ver algunos de los aforismos, no es que estoy hablando ahora mismo así, no voy a pasar toda la charla hablando en abstracto. Lo que nos viene a la cabeza cuando leo el Tractatus es, por lo menos en la zona del punto 2, digamos, es que ahí Wittgenstein no está hablando de proposiciones, sino que está hablando de oraciones. Hay un problema con la interpretación del Tractatus, además de todo esto que yo estoy diciendo, hay un problema serio con la interpretación del Tractatus porque lo que todos sabemos, Wittgenstein no da nunca un ejemplo de aquello de lo que está hablando. Y todos sabemos ya que cuando él habla de Sat o Setze, cuando habla de oraciones, no son las oraciones del lenguaje natural de las que todos estamos, con las que todos tenemos algún tipo de familiaridad. Y cuando habla de hechos, no son los hechos que nosotros nos podemos imaginar, como de los cuales nosotros podemos poner ejemplos. Él está hablando de entidades teóricas, de las cuales no sabemos nada. ¿Por qué digo esto? Porque soy consciente. O sea, que nadie crea que me estoy creyendo que Wittgenstein está hablando del alemán. No, Wittgenstein no está hablando del alemán. Wittgenstein está hablando de cualquier sistema de representación posible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es muy difícil entender algunos de los aforismos del Tractatus cuando traducimos Sat por proposición. Entonces, en una primera aproximación, yo os diría, vale, por los números 2 del Tractatus vamos a traducir Sat por oración. ¿Es relevante esto que estoy diciendo? Pues para entendernos acerca de cuál es el objetivo del Tractatus es enormemente relevante, porque tal como lo vemos ahora en la filosofía del lenguaje contemporáneo, en la filosofía del lenguaje de la segunda mitad del siglo XX hasta ahora, oraciones y proposiciones son ítems que pertenecen a categorías completamente distintas. Entonces, no es irrelevante que lo llamemos de una manera y que lo llamemos de otra, porque depende de cómo lo llamemos, estamos pensando en entidades distintas. Entidad, aquí dicho, de manera completamente neutral. Por ejemplo, las oraciones son ítems lingüísticos que pertenecen a lenguajes particulares y tienen una estructura y he dicho aquí, se individúan por su ingrediente y su estructura, efectivamente. Dos oraciones serán la misma, hay que hacer la diferencia entre oración tipo y oración ejemplar, pero no me voy a meter en eso porque todo el mundo lo conoce. Lo que quiero decir es que cuando hablamos de que tenemos la misma oración tipo, queremos decir que esa oración está compuesta por las mismas palabras tipo y tiene la misma estructura sintáctica. Si no, no estamos hablando de la misma oración. Sin embargo, las proposiciones, lo que en filosofía del lenguaje contemporánea llamamos proposiciones actualmente, no son ítems lingüísticos, no están ligadas a ningún sistema de representación particular. Son los contenidos de los actos de habla asertivo y se individúan, tal como yo lo creo, inferencialmente, pero si no queréis tener la posición que yo tengo, pues tenéis la estándar, que es que se individúan composicionalmente, ¿vale? Pero la diferencia entre una oración y una proposición es clarísima, porque las proposiciones son entidades abstractas, mientras que las oraciones ejemplar son entidades concretas que están ligadas a un particular sistema lingüístico. No me meto en esto porque si no, no le doy, no termino la presentación. Entonces, aquí voy a citar dos aforismos del Tractatus para que veamos qué es lo que me motiva a decir que por lo menos alrededor de los dos, aquí también está el 3.1, deberíamos de traducir Sat por oración. Y de nuevo hago el paréntesis, que no estoy preocupada por las traducciones, que las traducciones son irrelevantes siempre y cuando uno entienda de qué está hablando. Que a mí lo que me interesa de la traducción es entender de qué está hablando Wittgenstein, que lo llame como quiera, pero quiero saber de qué estamos hablando. Entonces, por ejemplo, en el Tractatus 2.012 dice Wittgenstein, es imposible que las palabras se presenten de dos modos distintos, solas y en proposición. O, en la proposición, el pensamiento se expresa perceptiblemente por los sentidos. Claramente, aquí no podemos estar hablando de proposiciones en sentido contemporáneo, porque las proposiciones en sentido contemporáneo no tienen palabras como ingredientes.
Y porque las proposiciones en sentido contemporáneo no son entidades perceptibles, no las percibimos. Por tanto, lo razonable aquí sería traducir oración. Vale, Wittgenstein está aquí hablando de oraciones. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos con esa interpretación. Una de las cosas, estamos hablando de oraciones. La segunda cosa que quiero decir es, esta oración del Tractatus 3.1 es prácticamente idéntica a una frase que Frege introduce en el pensamiento del año 1918, es decir, prácticamente de la misma época. Prácticamente la misma época en la que Wittgenstein estaba escribiendo y pensando sobre las cosas que luego, en el año 21, aparecieron en el Tratado en alemán. Lo que dice es, el pensamiento, en sí mismo imperceptible por los sentidos, adquiere ropaje en la representación perceptible de una oración y, por tanto, nos permite que nosotros lo captemos. Las palabras que utiliza y la imagen que utiliza Frege y Wittgenstein en estas dos citas son prácticamente idénticas y la idea es la misma. Entonces, dos cosas. Aquí parece que estamos hablando de oraciones, tanto en Frege, por cierto, en Frege tenemos el mismo problema de traducción. Lo que pasa es que Frege, aquí tengo que romper una lanza por Frege, solo que Frege no era tan sexy como Wittgenstein, desgraciadamente para él. Pero Frege no comete las ambigüedades que hay en el tratado. Frege es sistemático a la hora de utilizar sus términos. También en Frege tenemos, desgraciadamente, la expresión alemana, que debería de traducirse por oración, se traduce sistemáticamente tanto en español como en inglés por proposición. Y aquí entonces hay muchas confusiones. Entonces, llegado a este punto, simplemente lo que digo es, empezamos a hablar en el tratado, empezamos a leer el tratado y lo que nos encontramos es que en algunos de los aforismos que dice Wittgenstein, introduce, la palabra que tradicionalmente se ha traducido como proposición no debería de haberse traducido como proposición, sino como oración. ¿Por qué? Porque la traducción por proposición es muy desorientadora para la gente que trabaja ahora en filosofía del lenguaje. O sea, uno puede traducir como quiera, pero digo, es muy desorientadora. Entonces, lo primero que os he dicho antes, que dije antes, es voy a hablar del aparato analítico. Vale, pues ya tenemos un elemento del aparato analítico, que es oración. Un elemento. Las oraciones expresan, yo digo aquí, las oraciones expresan pensamiento. Vale, pues pensamiento, digamos, es el segundo, la segunda categoría analítica que luego nos puede ayudar a decidir de qué estamos hablando y qué es lo que quiere decir Frege y por qué yo digo que no tiene que tiene, junto con una metasemántica representacionalista, una metasemántica no representacionalista. Es decir, todo este aparato semántico nos hace falta para poder luego precisar la tesis con un poco de profundidad. Entonces, la segunda noción que tenemos que entender qué significa es la noción de pensamiento. Pero aquí estamos exactamente igual que estábamos con Satz. Pensamiento se utiliza en el tratado de muchas maneras distintas. Yo he identificado tres, quizá más, pero y ahora intentaré decir que algunas de ellas son relevantes y otras de ellas son, podríamos decir, residuales. ¿Por qué digo esto de que pensamientos se utiliza en el tratado de muchas maneras distintas? Lo digo simplemente para apoyar la tesis de la que empecé o la metatesis de la que empecé, cuando empecé diciendo que es muy difícil pensar que el Tractatus es un tratado sistemáticamente organizado que da como resultado una teoría consistente. Yo ya no lo creo. Entre otras cosas por esto que estoy diciendo. Entonces, pensamiento se dice de muchas maneras en el tratado. Como si dijéramos, la acepción que es más relevante para lo que Wittgenstein quería decir, es la acepción que es completamente similar a la acepción en la que la palabra se utiliza en Frege. Es decir, Frege también utiliza la palabra pensamiento, y la utiliza de manera sistemática, y hay un sentido de lo que Wittgenstein llama pensamiento en el Tractatus, en que es el sentido exacto en el que
Frege utiliza la palabra. Los pensamientos son entidades objetivas y son esencialmente verdaderos o falsos y son los portadores de verdad. Esa es la acepción importante para nuestros propósitos ahora, que debemos de fijar en la mente como la interpretación correcta de la expresión pensamiento. Aquí he puesto en cursiva contenido. ¿Por qué? Porque esta interpretación del pensamiento como algo objetivo, a veces se denomina en el tratado contenido. O sea, contenido y pensamiento, tal como yo lo leo ahora. Contenido y pensamiento es lo mismo. Contenido y pensamiento en este sentido, ahora mismo, o sea, en este sentido son la misma cosa. Por tanto, tenemos oración y tenemos pensamiento contenido, pensamiento o contenido en sentido objetivo, pero para hacer las cosas difíciles, pues Wittgenstein le dice a Russell en una carta del año 19 que los pensamientos están compuestos por elementos psicológicos. Vale, pues si están compuestos por elementos psicológicos, esa acepción de pensamiento no nos importa. No quiere decir, claro que hay una acepción de la palabra pensamiento en la cual sus ingredientes son psicológicos, pero de eso no es de lo que se habla en el tratado y eso desde luego no es lo que le importaba a Frege. Pero están esas dos. Pasamos. Y luego ya para hacer las cosas todavía más rebuscadas, no en castellano, pero sí en inglés, algunas veces se traduce por thought, que es pensamiento, dos ideas que son completamente distintas, que son el pensar, la actividad de pensar y también el resultado de la actividad que es el pensamiento. Por tanto, si leemos el tratado en inglés, como muchas veces lo leemos, pues tenemos que tener cuidado porque o somos conscientes de estas, digamos, ambigüedades o simplemente no entenderemos de qué estamos hablando. Entonces, ya digo, oración y pensamiento. Pero además de las oraciones y los pensamientos, Wittgenstein habla de los signos oracionales. A veces se dice signos proposicionales, pero como yo estoy traduciendo ahora por oración, pues digo signos oracionales. Es como si dijéramos otro elemento nuevo del aparato semántico. ¿Qué es el signo oracional? El signo oracional es perceptible y la diferencia entre el signo oracional y la oración es que en el signo oracional no está incluido el método de proyección, mientras que en la oración sí está incluido el método de proyección. Si yo tuviera que explicarlo ahora a mis alumnos de filosofía del lenguaje, yo diría, el signo oracional y la oración son lo que contemporáneamente llamamos oración. Lo que pasa es que el signo oracional no incluye la semántica, no incluye el significado. La semántica, digamos, el significado es la relación proyectiva con el mundo y solo la oración incluye la relación proyectiva con el mundo. O sea, tenemos signo oracional, oración y pensamiento o contenido. Leo esto que dice Wittgenstein ahora. Esto es literalmente 3.13. Dice, a la proposición, que es la oración, recuerdo. No lo he querido poner porque estoy copiando una traducción al castellano. Pero si hablamos de proposición aquí en sentido contemporáneo no entendemos nada. Por tanto, cuando leamos proposición pensemos en oración. Entonces, a la oración pertenece todo aquello que pertenece a la proyección, pero no lo proyectado. Pues en la proposición, en la oración, no está contenido su propio sentido, sino la posibilidad de expresarlo. La posibilidad, en la oración, está contenida la posibilidad de expresar un sentido. Y ahora aquí voy a subrayar esto, sentido, la posibilidad de expresarlo y ahora, digamos, introduce una nueva noción, el contenido, que yo lo había introducido antes para no hacerlo demasiado confuso, que yo creo que es el pensamiento expresado en la proposición. Pero aquí dice, Wittgenstein, por ejemplo, dice, el contenido de la proposición significa el contenido de la proposición con significado. O sea, lo que tiene contenido es la proposición con significado. Pero esto también tiene truco, porque aquí estamos traduciendo significado, pero lo que dice en alemán tiene que ver con sentido. No con Bedeutung, sino con Sinn. Entonces, ¿cómo lo leo yo ahora esto tan raro? Lo que digo es, la oración
con su sentido, es lo único que puede expresar un contenido. Es decir, para que haya contenido, el contenido está relacionado con la oración significativa, o sea, con la oración con sentido, con su sentido, no con el signo oracional. Entonces, aquí tenemos contenido utilizado en este sentido del pensamiento expresado, y aquí tenemos contenido como algo, como si fuera diferente del sentido de la oración. Parece que la oración con su sentido expresa un contenido. Y luego dice, en la oración está contenida la forma de su sentido, pero no su contenido. Es decir, parece que, de nuevo aquí, sentido y contenido son nociones distintas. Y claro, nos preguntamos, teníamos oración, signo oracional y pensamiento, contenido. Pensamiento y contenido. ¿Y ahora el sentido? ¿Qué es el sentido? Voy a utilizar una intuición de un colega italiano que conoce muy bien a Frege, que es Carlo Penco, que en un muy interesante artículo del 2003 propuso que la noción de sentido en Frege era doble. He dicho que Frege no tenía inconsistencias. Vale, no tiene muchas. Pero yo ahora sí veo con Carlo Penco que Frege utiliza la noción de sentido de dos maneras distintas. Pues hay que aplaudírselo. Y también a Wittgenstein, si lo que yo estoy interpretando aquí tiene algún sentido. Porque darnos cuenta de que hay esas dos acepciones de la palabra sentido, primero es muy moderno, Y además, si fuéramos capaces de distinguirlas claramente, nos evitaríamos un montón de problemas escolásticos, tanto en Frege como en Wittgenstein. Entonces, no lo voy a explicar más, si luego alguien quiere en la discusión lo comento. Pero yo lo creo, ya digo, Carlo Penco lo propuso respecto de Frege y yo ahora lo estoy viendo en Wittgenstein. Hay un sentido de sentido que tiene que ver con el signo lingüístico, es decir, con el signo oracional. Y es lo que llamaríamos contemporáneamente significado lingüístico, la semántica que va pegada a la oración. Ese es un sentido de sentido que es composicional, y ese sentido de sentido tiene estructura lingüística. Luego los comentaristas se pelean respecto de si las proposiciones, el pensamiento o los sentidos, las proposiciones voy a decir, en Frege tienen estructura lingüística o no. Y unos dicen que sí y otros dicen que no. Y todos tienen razón, porque estamos hablando de dos cosas distintas. Los sentidos en un determinado tipo de acepción tienen estructura lingüística. Pero hay otro sentido de la noción de sentido, que es el sentido en el cual sentido significa pensamiento, que no tiene estructura lingüística y que es algo que tienen las oraciones con sentido. Las oraciones con su sentido expresan un contenido. Y de hecho, no tengo por aquí la cita, pero luego si no la busco en el Tractatus, lo que dice Frege es que el signo proposicional pensado expresa un pensamiento. Es decir, tú utilizas un signo proposicional con su sentido y cuando lo piensas, es decir, en su relación proyectiva con el mundo, lo que te sale es un pensamiento. Un pensamiento que no está contenido en la oración con sentido, que es un paso más allá. Por tanto, tenemos la oración, el signo oracional y luego el pensamiento, el contenido y un sentido de sentido que no son entidades lingüísticas y otro sentido de sentido que son entidades con estructura lingüística y que van ligadas a las oraciones concretas. Vale. Entonces, ese es el aparato analítico que yo quiero mirar que yo quiero ver en el Tractatus. Y la idea entonces simplemente es que las oraciones, que son el signo oracional más el método de proyección, es decir, su semántica, contienen la forma de su sentido, que es el sentido en sentido 1,
y expresan un contenido, un pensamiento o un sentido en el sentido 2. También dice Wittgenstein que refieren a un hecho cuando son verdaderas. Me paro aquí un segundo. Esto no lo dice Wittgenstein. Yo soy consciente de que yo estoy poniendo mucho en lo que está en el Tractatus. Esto se dice contemporáneamente en la filosofía del lenguaje. Lo único que quiero subrayar es que Wittgenstein no lo tenía claro. Si lo hubiera tenido claro, lo hubiera dicho, o a lo mejor no. A lo mejor lo hubiera dicho oscuro, porque a él le gustaba. Quizás, no lo sé. Pero Wittgenstein fue capaz de intuir toda esta complejidad que necesitamos para entender cómo significa el lenguaje. Entonces, yo puedo criticarle que tuviera una concepción pictórica si es que la tiene, pero simplemente me tengo que maravillar de que en el año 1918, 19, 20, 21, él tuviera, por lo menos fuera capaz de vislumbrar un aparato teórico que es el que contemporáneamente utilizamos en la filosofía del lenguaje. Yo aquí no lo he trazado todo, pero sí que podemos trazarlo a proposiciones completas del Tractatus. Lo que quiero decir además es que Wittgenstein tuvo un buen maestro, porque todo esto está en Frege. Incluso la dualidad de la noción de sentido de esta manera un poco oscura, que no está clara en ninguna parte. Vale. Con esto tengo que deciros para vuestra tranquilidad que ya he explicado todo el aparato semántico. Y ahora me voy a meter en lo que yo quería decir del Tractatus. Pero, como siempre digo cuando hablo de cuestiones de filosofía del lenguaje, o sobre todo en cuestiones de filosofía de la lógica, es que si uno no tiene, o sea, las cuestiones de filosofía del significado, de filosofía del lenguaje y de filosofía de la lógica aplicada a ciertos términos realmente complejos, aquellos conceptos que a los filósofos nos importan, necesitan un aparato analítico muy desarrollado. O sea, con aparato analítico de brocha gorda, con solo una distinción o dos, no hay manera de interpretar cómo significan determinados tipos de conceptos que son complejos. Entonces, si uno quiere entender cómo funciona el significado, lo primero que tiene que hacer es desarrollar un aparato analítico suficientemente sofisticado como para poder acomodar las sutilezas del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que a mí me importa? Y aquí ahora ya voy a ir, espero, más rápido y es menos pesado, espero. Lo que a mí me importa del Tractatus es lo que se muestra, no lo que se dice. Porque he dicho, yo creo que la concepción representacional del significado no solamente es falsa, sino que es altamente dañina, y que hay concepciones del significado mucho más razonables, por ejemplo, la inferencialista, que está en Frege, en Begriffsschrift, o sea que nada nuevo bajo el sol. Y la parte del Tractatus que a mí me parece, sin ninguna duda, más interesante, es aquella que cae bajo la etiqueta de lo que no se dice, de lo que se muestra. Pero para entender qué es lo que se muestra, necesitamos todo el aparato analítico que yo acabo de plantear. Y quiero decir dos cosas relativamente a lo que se muestra. No todo lo que se muestra es del mismo tipo. Es decir, como ocurre siempre que definimos categorías en negativo, lo que no es tal cual cosa, las categorías en negativo no necesariamente tienen unidad. Simplemente se definen por contraste, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es que lo que se muestra efectivamente cae en diferentes categorías, pero esas categorías no están completamente desconectadas. Es decir, hay un hilo conductor que nos puede dar a entender cómo se conectan esas categorías, y el hilo conductor es lo que yo he llamado antes una metasemántica inferencialista. Una metasemántica inferencialista. Ahora bien, digo, diversas categorías de lo que se muestra, de lo que no se dice. He dicho, son diferentes categorías. Pues sí, hay muchas cosas distintas que mostramos en el lenguaje de muchas maneras distintas. Entonces, yo aquí he distinguido dos. Podría haber distinguido más, pero para los efectos de lo que a mí me interesa, con dos basta. Una de ellas es el ingredientes, por eso necesitaba las categorías anteriores. Ingredientes del signo proposicional
que sin embargo no tienen ninguna contrapartida en el pensamiento expresado, pero que por supuesto tendrán que aparecer en el sentido 1, de alguna manera, porque tienen significado y son significativas. Por ejemplo, en la categoría A.1 he puesto las funciones de proposiciones. ¿Qué son funciones de proposiciones? Las funciones de proposiciones son funciones en sentido fregeano cuyos argumentos son proposiciones completas, como por ejemplo, el signo de la aserción o por ejemplo las constantes lógicas. Las constantes lógicas no en frege, que en frege las proposiciones son objetos, después en el segundo frege, etcétera, y tendríamos que decir que las constantes lógicas son funciones de primer orden, pero si nos ponemos a pensar sin pensar demasiado en la terminología fregeana, las constantes lógicas son funciones de segundo orden, porque los argumentos de las constantes lógicas son compuestos de conceptos, que son proposiciones. La aserción, lo que uno asevera, lo que uno afirma es una proposición completa y por tanto la aserción y las constantes lógicas son funciones de proposiciones. La verdad también es una función de proposición, también es una función de proposiciones y también los verbos de actitud proposicional. Sabe que, cree que, duda de que, o también dice que, etc. Todos estos verbos que llevan una cláusula que son funciones de proposiciones. Y una cosa que he puesto aquí, que es un poco técnica y no me voy a meter, pero que para que nadie se confunda, que algunas funciones de proposiciones no necesariamente son funciones de oraciones. Quiero esto decir, que algunas de estas funciones de proposiciones no aparecen representadas en el lenguaje como funciones cuyos argumentos son oraciones completas. A veces no. Por ejemplo, la verdad. Cuando la verdad se representa como un operador, entonces sí, es verdadero que los griegos vencieron a los persas en Platea. Pero cuando yo lo coloco como un predicado y digo lo que él dijo es verdad, es un predicado que es de un punto de vista lógico-semántico una función de proposiciones, pero no es una función de oraciones. Su contrapartida lingüística no es una función de oraciones porque lo que tiene ahí es un predicado normal con un sujeto. No me metan mal lío. El segundo tipo de categoría de lo que se muestra son funciones de predicables, es decir, funciones cuyos argumentos no son objetos, pero tampoco son proposiciones, sino que son conceptos. Por ejemplo, bueno, malo, correcto, etc. Este tipo de expresiones normativas son funciones de segundo orden, pero sus argumentos no son proposiciones completas. Este es un tipo de categoría de lo que se muestra que aparece en el Tractatus. Perdón. ¿Cuál es el segundo tipo de cosa que tiene que ver con lo que se muestra y que no cae dentro de esta categoría? Bueno, pues aquella información que es esencialmente no representable. Aquella información que es esencialmente no representable. Por ejemplo, en el caso del Tractatus, el método de proyección. Es decir, la semántica de nuestro lenguaje no se puede representar en el lenguaje. Sí se puede, podríamos decir. Lo que pasa es que haríamos una especie de círculo, que no es necesariamente vicioso, pero la idea de Wittgenstein es clara. Tú no puedes representarlo todo. Y aunque quisieras representarlo todo, eso tendría siempre aspectos que no son representables. Entonces, contemporáneamente, los filósofos del lenguaje de orientación pragmática hablan de comunicación implícita también para hablar de esto, de información esencialmente no representable, y es que simplemente esa comunicación implícita o esa información implícita es la que nos permite pasar de los sentidos en sentido 1 a los sentidos en sentido 2. En sentido 2 los sentidos son entidades completas capaces de ser verdaderas o falsas. Los sentidos en sentido 1, de acuerdo con la filosofía del lenguaje contemporáneo y la lingüística contemporánea, son todavía esqueletos semánticos que necesitan ser rellenos para poder ser portadores de verdad. Tengo que decir que de esto último no hay nada en el Tractatus. Hay solamente algunas sugerencias, pero realmente no quiero decir que esto esté en el Tractatus. Pero esto sí, que el método de proyección no sea esencialmente no representable, sí está en el Tractatus. Y ahora, de todas estas cosas que se muestran, lo que quiero decir es todas estas expresiones, he dicho aquí, la primera categoría es ingredientes que están en el signo oracional
pero que no tienen contrapartida en el pensamiento. Es decir, que no hay una relación con nada de lo que se dice. A esas cosas son a las que me voy a dedicar ahora. Y lo que quiero decir son dos cosas. Primero, que ese tipo de expresiones en el Tractatus tienen lo que llamaríamos contemporáneamente un significado expresivo. Es decir, que aquí hay una meta semántica no representacional o expresiva. Eso es lo primero que quiero decir. Y lo segundo que quiero decir es que las ideas que tiene Wittgenstein respecto de estas expresiones en las que yo me voy a centrar, que van a ser básicamente la aserción, la inferencia y las constantes lógicas, las ideas que tiene aquí Wittgenstein respecto de la aserción, de la inferencia y de las constantes lógicas son idénticas a las que tenía el primer Frege. Digo el primer Frege para no pelearme con los fregeanos. Digamos, el primer Wittgenstein y el primer Frege. Yo no creo que haya ni primero ni segundo, pero digo, para no discutir, vamos a asumirlo así. ¿Cuáles son estas tres en las que me voy a centrar? Estas tres, punto, ya está. Y ahora voy... perdonad un momento que simplemente quiero ver... Vale. No voy a hablar mucho más, porque voy a terminar, pero voy a ir un poco más rápido. He dicho la aseveración, lo primero, el signo de la aserción. ¿Por qué me quería centrar en el signo de la aserción? Porque justamente es uno de esos aspectos o una de esas intuiciones en las que todo el mundo dice que Wittgenstein se opone a Frege. De hecho, lo dice tanto todo el mundo que lo dice el propio Wittgenstein. Simplemente no es verdad. Wittgenstein tenía una posición mucho más cercana a Frege de lo que él pensaba. Entonces, por ejemplo, en Notas sobre lógica, lo que dice Wittgenstein es: solo hay proposiciones no aseveradas, oraciones, solo hay oraciones no aseveradas. La aseveración, él dice, es meramente psicológica. Y luego, en el Tractatus, lo que dice es: el signo aseverativo de Frege, lo que todos sabemos, el signo de es un hecho, dice, carece lógicamente por entero de significado. Indica solo en Frege, dice, y en Russell, que estos autores tienen por verdaderas las proposiciones que llevan este signo, que pertenece pues a la proposición tampoco como el número de orden de esta. Es imposible que una proposición pueda afirmar de sí misma que es verdadera. Quiero decir una cosa de pasada, y es que me encanta ver que también en el Tractatus hay una interpretación del signo de la aserción como un predicado de verdad, como el predicado de verdad. Y esto está dicho aquí. Entonces, lo que dice Frege es, lo que dice Wittgenstein es: el signo aseverativo no pertenece a las oraciones y carece, lógicamente, por entero de significado. Vale. Y ahora lo que quiero es que vayamos a Frege, a ver lo que dice Frege. No lo voy a leer porque todos lo sabéis. Aquí, en la conceptografía, en el parágrafo tercero, lo que dice Frege es: ¿qué es lo que a mí me importa? Y él dice, bueno, son los contenidos juzgables, pero los contenidos juzgables se individúan de manera inferencial, no se individúan por las oraciones mediante las cuales los representamos. Y de hecho, hay una manera, lo que está aquí argumentando Frege es: a mí no me interesan las categorías analíticas de sujeto y predicado porque no tienen ninguna relevancia lógica. ¿Por qué no tienen ninguna relevancia lógica? Porque yo podría empujar y poner todo lo que digo con una oración como si fuera el contenido de su sujeto y poner simplemente detrás un verbo que no significa nada en el sentido del contenido. Y él dice: nuestra conceptografía es un lenguaje así, y el signo de la aseveración, dice, es en él el predicado común para todos los juicios. Vuelvo a esta idea, por si acaso alguien no la tiene clara. La conceptografía solo tiene un predicado, que es este, que se lee es un hecho. Pero para que tenga solo este predicado, lo que hace Frege es una manera de aglutinar todo el contenido juzgable de las oraciones normales como si fueran el sujeto de una oración que luego va a tener como predicado es un hecho. Es decir, en vez de decir Arquímedes pereció en la toma de Siracusa, lo que decimos es la muerte violenta de Arquímedes en la toma de Siracusa. La muerte violenta de Arquímedes en la toma de Siracusa representa todo el contenido de la oración anterior, solo que es un término singular, que puede aparecer como sujeto. Si yo a este término singular,
que tiene todo el contenido de la oración anterior, le añado el predicado vacío, es un hecho, lo que hago es que convierto este término singular en una oración completa, pero todo el contenido juzgable queda en el sujeto. El predicado no tiene ningún contenido juzgable. ¿Qué significa esto? Que aquí es un hecho y el signo de la aserción no tienen un significado sustantivo, es decir, no contribuyen con nada a lo que se dice. No añaden ningún ingrediente nuevo a la proposición. Por eso decimos tienen un significado expresivo. ¿Son asignificativas? No. Claro que tienen un sentido. Tienen un sentido en sentido 1, pero no forman parte o no contribuyen a lo que se dice, que es el sentido de sentido 2. ¿Vale? Esto es Frege. ¿Qué dice Wittgenstein? 4.1. No lo leo porque es bastante pesado, pero aquí está hablando de la forma general de la proposición y lo que dice es, todas las proposiciones tienen una forma general. Vuelvo a Frege. Frege lo que nos dice es, todas las oraciones que hay en Begriffsschrift, que hay en la conceptografía, tienen la misma forma. Tienen un sujeto, el sujeto que sea, diferente, lo que sea, la muerte violenta de Arquímedes, la toma de Siracusa o lo que sea, pero tienen un único predicado, es un hecho. Y en el predicado no hay nada, porque todo está puesto en el sujeto. ¿Qué es lo que dice Wittgenstein en el Tractatus? Lo que dice Wittgenstein es, tenemos una forma general de la proposición, es decir, una forma general de la oración, es decir, que todas las oraciones que nos interesan se pueden retraducir o reformular para que tengan exactamente esta forma. ¿Cuál es esa forma de la proposición? Pues esta. Tal y tal es lo que acaece. Es lo que acaece es exactamente la contrapartida de es un hecho. Es lo que es el caso. Es lo que acaece, es lo que es el caso y es un hecho, son predicados vacíos. No ponen nada al contenido. Todo el contenido está aquí, en tal y tal. Y lo único que decimos con esto es que estamos afirmando este contenido. Entonces, las dos cosas que quería subrayar. En la forma general de la proposición, es decir, no estamos hablando en un ejemplo que se le escapa de pronto por una cosa así rara, no. En la forma general de la proposición, lo que él considera es que el predicado no expresa un elemento del contenido. Por tanto, tiene un significado expresivo. Y además es exactamente idéntico a lo que decía Frege en la conceptografía. Por tanto, son los dos puntos que quería decir. ¿Cómo podemos, digamos, dar sentido a esta idea tan fuerte de que el signo aseverativo carece lógicamente por entero de significado? Pues retraduciendo lo que quiere decir Frege y lo que quiere decir Wittgenstein. Aquí sigo la idea de Alberto Coffa, que me ayudó muchísimo cuando lo leí, en este libro que se llama La tradición semántica de Kant a Carnap. Lo que él propone es que cuando todos los autores que él considera que pertenecen a la tradición semántica, entre ellos está Frege, pero también está Wittgenstein, dice Coffa, cuando estos autores hablan de lógica, nosotros no debemos de interpretar la lógica formal, la lógica matemática o los formalismos sin contenido en los que estamos acostumbrados a trabajar en lógica, sino que tenemos que interpretar como semántica. Es decir, la lógica de ellos es nuestra semántica y por tanto cuando Frege y cuando Wittgenstein hablan de lógica, nosotros tenemos que traducirlo por semántica. Esto es lo que dice Coffa y a mí me convence. Por tanto, la lógica hay que traducirla por semántica. ¿Qué es lo que nosotros queremos proponer aquí? Pues que cuando Wittgenstein, en este caso, porque Frege no habla así, creo que no, pero ahora seguro me corregí, que cuando Wittgenstein habla de psicología, lo que está queriendo decir es no semántica. Es decir, el contraste aquí es lógica y psicología, y la retraducción contemporánea debería de ser semántica y no semántica, o semántica y pragmática. Por tanto, cuando Wittgenstein habla de psicología, no está pensando en psicología como nosotros hablamos ahora. Ni en Frege ni en Wittgenstein hay ningún tipo de interés por la psicología tal como la pensamos ahora, digo en estos temas. Por tanto,
Si traducimos lógica por semántica en nuestra cabeza y psicología por no semántica o por pragmática en nuestra cabeza, ahora tiene todo el sentido lo que decía Wittgenstein. La aseveración es meramente psicológica. El signo aseverativo de Frege, dice él, carece lógicamente por entero de significado. Efectivamente, el signo asertivo no forma parte del contenido de lo que se dice y por tanto no afecta a las relaciones lógicas. Por tanto, hemos llegado a la conclusión de que no hay una crítica tan fuerte. Quizás sí la hay desde el punto de vista de Wittgenstein, porque Wittgenstein se cree que Frege está diciendo otra cosa. Pero realmente, si nos ponemos a mirar despacio, Wittgenstein está diciendo prácticamente lo mismo que decía su maestro Frege, por otra parte. No me meto en esto, simplemente quiero subrayar que Daniel Macbeth ha hecho notar que no solamente la aserción tiene un significado o una interpretación psicológica en el tratato, sino también la inferencia. Lo mismo. El argumento es lo mismo. Y por tanto, lo que yo digo aquí es que si la inferencia y la aseveración son expresiones que tienen un significado o un interés psicológico, no puede significar aquí desprovisto de todo interés, sino más bien psicológico tiene que significar algo así como sin efecto lógico, o sin efecto semántico, es decir, lo que no pertenece al contenido juzgable. La inferencia. Y la tercera, bueno, me he comido mucho tiempo y por tanto aquí no me voy a detener tanto. Hay otros principios fregeanos en el Tractatus. Por ejemplo, está el principio del contexto, que todos lo sabéis, y luego el principio de individuación inferencial. El principio del contexto, solo la proposición tiene sentido, solo la oración tiene sentido, solo en el contexto de la oración tiene el nombre y significado. El principio de contexto, tanto en Frege como en Wittgenstein, son principios lingüísticos. Hablan de palabras y de oraciones. Y aquí se utiliza la misma palabra, Satz, en los dos sitios. Pero, sin embargo, el principio de individuación inferencial dice, si P se deriva de Q y Q de P, P y Q son una y la misma Satz, oración. ¿Qué me pasa aquí? Porque aquí no puedo traducir oración. O sea, que todo lo que yo había dicho de que al principio había que traducir Satz por oración, porque Wittgenstein estaba hablando de expresiones lingüísticas, aquí tengo que echar atrás. Porque, de acuerdo con lo que dice esto, si yo traduzco por oración, lo que me sale es una falsedad absoluta. Si P se deriva de Q y Q se deriva de P, lo que tenemos, si tenemos una concepción inferencial de las proposiciones, es que lo que P y Q representan son la misma proposición, el mismo contenido, pero no son la misma oración, porque las oraciones pueden ser diferentes. De hecho, pueden seguir siendo diferentes. Por ejemplo, dos fórmulas equivalentes. Puedo poner dos oraciones, pero en este caso dos fórmulas equivalentes. Las dos fórmulas son equivalentes, expresan el mismo pensamiento o lo que sea. Pero son dos fórmulas distintas. Como signos lingüísticos son diferentes. Y por tanto, aquí estamos hablando de una cosa que no tiene que ver con la representación lingüística. Entonces, he dicho dos problemas. ¿De qué entidades hablamos? ¿De oraciones o de proposiciones? Pues yo aquí diría de proposiciones, solo que la palabra que utiliza Wittgenstein es la misma. Y ahora, otro problema, y este sí que me parece más gordo. ¿A qué tipo de proposiciones se está refiriendo aquí Wittgenstein? ¿A las proposiciones elementales o a las proposiciones moleculares o a las proposiciones compuestas? Y la respuesta es, en principio no tendríamos por qué pensar que se está refiriendo solo a las proposiciones compuestas, porque de hecho él no lo dice, y de hecho además P y Q se utilizan en el Tractatus muchas veces para referirse a oraciones elementales. ¿Cuál es el problema? Que si yo aplico este principio de individuación inferencial a las oraciones elementales, me cargo la idea profundamente tractariana de que las oraciones elementales son independientes las unas de las otras, que es lo que Wittgenstein repite respecto de los hechos elementales, digamos el mosaico humeano. Por tanto, vamos a ser caritativos. Vamos a suponer que el principio de individuación inferencial que habla de proposiciones, aquí la P y la Q, en la P y la Q nos estamos refiriendo a oraciones compuestas de este tipo. Pues si eso es así, entonces tenemos dos metasemánticas en el Tractatus. Una que se aplica a las oraciones elementales
y que lo que nos dice es que las oraciones elementales son lógicamente independientes las unas de las otras, y otra que me habla de oraciones no elementales, y lo que me dice es que el significado o el contenido de las oraciones no elementales se individúa de manera inferencial, y que dos oraciones no elementales diferentes, si una se sigue de la otra y la otra de la una, entonces expresan el mismo pensamiento. Entonces tenemos una metasemántica representacional, si queréis, y una metasemántica inferencial. ¿Qué es lo que pasa? Que estas dos metasemánticas son difícilmente conciliables. Y ya para terminar, ahora después vuelvo a esta idea de las metasemánticas. Y ahora me meto en lo último que quiero decir, es las constantes lógicas. Y quiero terminar por donde empecé. He dicho, mi posición no es irrespetuosa respecto del Tractatus, porque al contrario, lo que estoy diciendo es, Wittgenstein tenía intuiciones geniales que solo mucho tiempo después hemos sido capaces de elaborar. En fin, me paro aquí. Y eso se ve muy claramente con las constantes lógicas. Las constantes lógicas en el Tractatus no significan, o sea, eso es lo que él dice, digamos, no representan, él dice, ¿no? Las constantes lógicas en el Tractatus no representan. Entonces, lo que él tiene respecto de las constantes lógicas es lo que hoy, contemporáneamente, llamaríamos un expresivismo lógico, que todos sabéis que ha desarrollado y puesto de moda de nuevo Brandon. El expresivismo lógico tiene dos tesis, una tesis negativa y una tesis positiva. La tesis negativa es lo que Wittgenstein dice literalmente, que las constantes lógicas no representan. La tesis negativa. Pero si no representan, ahora necesitamos complementar esto con la tesis positiva. Si no representan, ¿qué hacen? Entonces, aquí los distintos expresivismos pues, se separan. Dependiendo de qué es lo que diga en la tesis positiva, pues tendrán expresivismos de un tipo o de otro. Entonces, la tesis negativa está en 4.0321 y en la positiva lo que decimos es hacen otras cosas. ¿Qué otras cosas hacen? Pues aquí, bueno, aquí lo que digo es que el expresivismo lógico aparece en el Tractatus ligado a todas las constantes lógicas. Pero bueno, como no me quiero meter en eso más, digo, ¿cuáles son las tesis positivas? Pues aquí tenemos otra vez la gracia de Wittgenstein, que tiene tres tesis positivas distintas y que no necesariamente son equivalentes. Yo diría, no son equivalentes, a lo mejor en la cabeza de Wittgenstein lo son, en mi cabeza desde luego no. ¿Cuáles son esas tres? Las primeras, que las constantes lógicas son operaciones, y por eso digo, fijaos si es genial, la teoría de la relevancia considera que los marcadores discursivos de los cuales las constantes lógicas son un ejemplo, tienen significado procedimental, y eso es lo que significa, eso es lo que quiere decir exactamente que sean operaciones, es decir, que tenemos teorías contemporáneas que dicen exactamente lo que Wittgenstein decía. O que las constantes lógicas funcionan como signos de puntuación, eso también algunos autores contemporáneamente lo han defendido. Y, en tercer lugar, la tesis del expresivismo lógico propiamente dicha, y es que lo que hacen las constantes lógicas es hacer explícito lo que está implícito. Eso no lo dice Wittgenstein tal cual, pero dice cosas que se parecen mucho, porque hacer el expresivismo lógico lo que implica, el hacer explícito lo que está implícito, lo que implica es que no hay hechos lógicos, cosa que Wittgenstein dice literalmente, y que es exactamente lo mismo que dice Frege, que no hay hechos lógicos, pero que las relaciones lógicas se ven en las proposiciones mismas. Eso lo dice Wittgenstein, eso lo dice Frege, y contemporáneamente es el centro de una parte del expresivismo de Brandon, que coloca las relaciones lógicas en las inferencias materialmente correctas. Vale. Y el punto 3 es es que hacen explícito lo que está implícito. Es decir, que digo, me salta uno. O sea, hacer explícito lo que está implícito, eso no está así, que yo lo sepa, que yo me acuerdo ahora mismo en el Tractatus, que no hay hechos lógicos y que las relaciones lógicas se ven en las mismas proposiciones. Mi punto de vista es que 1, 2 y 3 no son necesariamente equivalentes, pero lo que sí son los tres son expresiones de no representacionalismo. Tú no puedes explicar esto con una metasemántica representacionalista. No leo el Tractatus porque quiero terminar ya. He dicho, tener una metasemántica inferencialista y una metasemántica representacionalista tiene difícil encaje. Y de hecho,
la semántica en general que Wittgenstein está manteniendo en el Tractatus tiene un problema, tal como yo lo veo ahora, incluso para explicar qué es lo que hacemos cuando llevamos a cabo inferencias. Y lo voy a intentar decir aquí. O sea, si no hay hechos lógicos y las constantes lógicas no se necesitan para realizar inferencias, sino para expresarlas, porque las relaciones lógicas están contenidas ya en las proposiciones mismas y lo único que hacen las constantes lógicas es hacerlas explícitas. Si tenemos todo esto, esta es una posición inferencialista, eso es expresivismo lógico puro, pero eso es incompatible con la idea de que las proposiciones elementales son independientes entre sí. Porque si las proposiciones elementales son independientes entre sí, no hay nada que las constantes lógicas puedan hacer explícito. Es decir, la idea del expresivismo es: las relaciones lógicas están ya en las proposiciones elementales. Y lo que hacemos con el expresivismo lógico, lo que hacemos con las constantes lógicas es mostrarlas, lo que se dice, mostrarlas. Pero para eso necesito que las proposiciones elementales tengan relaciones lógicas entre sí. Si no las tienen, no hay nada que las constantes lógicas puedan expresar y por tanto no hay manera de poner en marcha el movimiento que es la inferencia. Y por tanto, si esto es así, tenemos un problema serio en cuanto a explicar la inferencia. ¿Qué es lo que pasa? Uno puede, ya sé que Wittgenstein renunció posteriormente a la independencia de las oraciones elementales y de los hechos atómicos, y yo por supuesto no estoy diciendo que lo hiciera por este argumento, pero que este argumento lo que nos muestra es un agujero, tal como yo lo veo en el Tractatus. Lo único que quiero decir ahora es, simplemente, y con esto ya concluyo, es lo que yo veo, que está explícito, es una metasemántica inferencialista que la quiero leer solamente relacionada con las oraciones, digamos, complejas, pero no tengo por qué, porque las variables que utiliza Wittgenstein son las mismas. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿podríamos hacer una interpretación inferencialista todo el rato, hasta el final? Tengo que decir que algunos de mis colegas en Granada dicen que sí. Yo todavía no lo veo. No lo veo. ¿Qué significa? Yo veo, como he intentado mostrar, que la metasemántica representacionalista y atomista, digamos, atomista de los hechos, no de los objetos, atomista de los hechos, en la base del sistema, tiene difícil acomodación con una metasemántica inferencialista en las partes más altas del sistema. Pero a mí me parece que renunciar a que hay en el Tractatus una metasemántica representacionalista obligaría a reinterpretar completamente muchos de los aforismos del Tractatus. Entonces, simplemente, este es el dilema al que me enfrento. Si hay una metasemántica representacionalista, entonces el proyecto incluye dos metasemánticas, con un difícil encaje entre ellas, y si no la hay, es decir, si todo es inferencialismo, entonces algunos de los aforismos del Tractatus tienen que reinterpretarse completamente. Y con esto termino. Y muchísimas gracias porque me he pasado el tiempo y, en fin, os agradezco muchísimo la paciencia. Gracias, Muchas profesora María José. Qué conferencia, muchísimas gracias, felicidades. Bueno, después de esta supremamente sugerente conferencia, tenemos un espacio para compartir algunas preguntas, observaciones, algunas reflexiones, si nos quieren ir dejando sus comentarios en el chat o si quieren levantar la mano o pedir la palabra a través del chat, tenemos todavía unos minutos para compartir sobre ello. Shaddai, si nos ayudas entonces, por favor, con lo del chat, te agradezco mucho. Claro que sí, profe. Tenemos dos preguntas. No sé si los participantes quieren participar de forma directa o yo leo sus intervenciones. Creo que podemos hacer esto algo muy dinámico. Creo que sería en orden.
La primera Ajá. pregunta nos la envía Emanuel. Entonces, pues procedo a leerla. Adelante. Y Emanuel nos pregunta con respecto a lo de las constantes lógicas. En el Tractatus Wisdening decía, la posibilidad de la proposición descansa sobre el principio de la representación de objetos por medio de signos. Mi idea fundamental es que las constantes lógicas no representan nada, que la lógica de los hechos no puede representarse. Ese es el aporte que hace Emanuel. Cierto, estoy completamente de acuerdo. Es decir, que por eso he dicho, lo que pasa es que no me he detenido mucho porque ya iba con poco tiempo, que ese es justo el aforismo en el que Wittgenstein expresa de manera literal lo que yo he llamado aquí la tesis negativa del expresivismo lógico. La tesis negativa del expresivismo lógico. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. O sea, hay una representación, la que sea, pero su pensamiento fundamental es que las constantes lógicas no representan. Claro. Perfecto. Acá seguimos en orden. Maribel comenta, doctora Frapoli, genial sus análisis. Su interpretación parece permitir una conexión directa entre esta sugerida metasemántica inferencialista con el pragmatismo del Wittgenstein de las investigaciones lógicas y deja el Tractatus, canónicamente su obra principal, como un manuscrito con notas propedéuticas a las investigaciones lógicas. ¿Qué puede comentar? Muchísimas gracias. Que puedo comentar que estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo también quiero decir una cosa y además la quiero decir de verdad. O sea, yo no soy una experta en Wittgenstein, pero la manera en que a mí me cuesta mucho trabajo pensar en que hay, lo he dicho al principio, que hay dos Wittgenstein y dos Frege o lo que sea. No, era la misma persona con la misma cabeza. Lo que pasa es que van aprendiendo. Vamos aprendiendo todos. Yo también, todos. Wittgenstein, de hecho, él mismo tuvo que desdecirse de muchas cosas que había dicho antes. Claro que sí. Lo que pasa es que muchas de las cosas que aparecen en las investigaciones aparecían en las notas sobre lógica. Por ejemplo, muchas intuiciones, hay mucho pragmatismo. Pero, en fin, esto no tiene más que uno pensar en la relación que tenían Wittgenstein con Ramsey, etc. O sea, hay muchas intuiciones pragmatistas en el Tractatus. Lo que pasa es que están en algún sentido sepultadas, probablemente por esa idea de la filosofía exacta o algo así. Quiero decir, bueno, no digo nada, porque entonces me meto en otra conferencia, que estoy de acuerdo completamente. O sea, quiero decir que claro que hay evolución en el pensamiento de Wittgenstein y en el de Frege, que hay evolución, pero yo no diría que hay una ruptura radical, no. Hay muchos hilos que conectan el Tractatus con las investigaciones y pasamos por los escritos intermedios, evidentemente. Perfecto, muchas gracias. Continuamos. Brian González comenta, si Wittgenstein y Frege apuntan hasta cierto punto a lo mismo, ¿por qué dos proposiciones equivalentes serían distintas si apuntan al mismo valor de verdad y por lo tanto tienen el mismo significado? Aquí podríamos hacer una conferencia. Apuntan al mismo valor de verdad y tienen el mismo significado. Sí, todas. ¿De qué estamos hablando? ¿De oraciones o de proposiciones o de qué? Quiero decir, ¿todas las oraciones equivalentes tienen el mismo valor de verdad? Pues sí, por definición. ¿Son oraciones distintas o son la misma oración? La respuesta es, son oraciones distintas o fórmulas distintas. ¿Que apuntan al mismo valor de verdad? Vamos a dejar esa discusión. Pero, ¿que tienen el mismo contenido? Pues sí, tienen el mismo contenido, expresan la misma proposición, pero son oraciones distintas. Si ahora no tenemos tiempo y quiero escuchar las preguntas, pero en filosofía del lenguaje hacemos ejemplos de este tipo continuamente. O sea, si yo digo, mi hija fue ayer al cine y lo digo hoy, y Miguel Ángel me dice mañana, tu hija fue antes de ayer al cine, Miguel Ángel ha utilizado una oración y yo he utilizado otra, que son distintas, porque tienen palabras distintas y sin embargo tienen el mismo contenido. Nada sorprendente. Lo que quiero decir es que cuando hablamos de que son lo mismo, en la equivalencia, solamente podemos estar pensando en que es el mismo contenido, el mismo lo que se dice o la misma proposición, y si uno quiere el mismo valor de verdad. Eso no tiene ningún problema. Pero tener el mismo contenido no hace que sean las mismas oraciones o las mismas fórmulas. No sé si contesto.
y es la teoría de las descripciones de Russell se descarta en el Tractatus. La teoría de las descripciones de Russell se descarta en el Tractatus, me temo que sí. Pero, por ejemplo, ahí la respuesta es sí, creo que sí. Lo que pasa es que tengo que decir con toda sinceridad que eso sí que no me he puesto a mirarlo. Entre otras cosas porque sí que me creo que entre Wittgenstein y Russell hay un abismo. Eso sí me lo creo. No hay más que ver el prólogo que le hizo al Tractatus. O sea, en el prólogo que le hizo al Tractatus no da una Russell. Por mucha emoción que tuviera de prologar a su persona favorita, probablemente. Quiero decir, Wittgenstein no era muy sutil y Dios Todopoderoso no lo había llamado por el camino de las relaciones sociales, o como diríamos, de la diplomacia. Y de hecho él dice en el prólogo, debo muchas de estas ideas a las grandes obras del genio Frege y a los escritos de mi amigo Russell, que le tuvo que sentar estupendamente a su amigo Russell. Quiero decir, que yo voy a defender que Wittgenstein tomó muchas cosas de Frege y que había muchas cosas similares, pero no voy a defender que Wittgenstein tenía, digamos, muchas similitudes con Russell. Creo que no. De todas maneras, también digo, algunas de las cosas que dice Wittgenstein en el Tractatus son difícilmente asumibles. Es decir, que yo le tengo respeto por la teoría de las descripciones de Russell. No sé si contesto. Perfecto. Acá hay otro aporte de Daniel Murillo. Profe, si en una interpretación se puede entender lo que hace Frege y Wittgenstein como semántica, entonces en la época de los autores y un poco antes, ¿qué se podía entender propiamente como lógica y quién la estaba realizando? Otra pregunta del millón, y que es una cosa que procuro, de hecho, explico cuando doy filosofía de la lógica. Es que lógica significa muchas cosas distintas. Yo creo que quien estaba haciendo lógica era Frege. Lo que pasa es que yo creo que la lógica es una parte de la semántica. Y ese es un tema. Quiero decir, no me gustaría poder... Vamos, yo no tengo prisa, quiero decir. Que parece que es que estoy corriendo porque yo me quiero ir. Yo no tengo nada que hacer mejor que estar discutiendo con vosotros. Pero me da un poco de, digamos, pena en colombiano el ocupar demasiado tiempo. Pero la idea es, lo que hay en la conceptografía es una propuesta lógica, solo que la lógica no es más que un método de representación, porque la lógica es el aparato inferencial de nuestro discurso, de nuestro lenguaje. Y ese es un problema que podríamos discutir en otro momento para las posiciones inferencialistas. Entonces, ¿qué significa lógica? Pues yo qué sé. Yo creo que lo que hacía Frege era lógica, sí, porque yo creo que la lógica es justamente la explicitación de la semántica. Y por eso yo cuando explico filosofía de la lógica, lo que digo es que la filosofía de la lógica es una parte de la filosofía del lenguaje. Y también digo, ya sé que no es la mejor manera de hacer amigos, que uno no puede discutir en cuestiones serias de filosofía de la lógica o de lógica si uno no sabe filosofía del lenguaje, por estas razones que os estoy explicando. Ahora, esto es una cosa, y otra cosa es, hay otras acepciones de la palabra lógica que son completamente aceptables. Por ejemplo, Frege tiene otro proyecto, los Grundgesetze, las leyes fundamentales. ¿Hay lógica en las leyes fundamentales? Pues claro, porque hay lógica en todas partes. Cada vez que hace una inferencia tiene lógica. Pero las leyes fundamentales no son una obra de lógica, son una obra de fundamentación de la aritmética, como lo era Principia Matemática. Entonces, ¿quién hacía lógica? Pues yo qué sé, dime qué quieres decir por lógica y yo te diré. Lo que hacía Boole era lógica, era álgebra. ¿Era lógica? Pues yo qué sé, yo diría que no, pero tampoco tengo ningún interés en discutir con nadie por cuestiones terminológicas. Lo que sí quiero decir es que lo que hacía Boole y lo que hacía Frege no tenía nada que ver. Y de hecho el pobre Frege tuvo que empeñarse mucho para que alguien lo escuchara con escasísimo éxito. Y también digo, lo que hacía Russell y lo que hace en Principia Matemática y lo que hace Frege en Begriffsschrift tampoco tiene nada que ver. Mientras que Principia Matemática sí es, digamos, análogo a lo que hace Frege en las leyes fundamentales de la aritmética. Esto es tal como yo lo veo. Gracias, profesora. Néstor de Jesús levantó la mano y quiere participar, entonces le cedemos el turno. Creo que tienes que activar el audio. Ya te di la opción. Gracias. Pues bueno, son las 11:12 aquí en México. Bien, doctora Afropoli, me gustó muchísimo su participación. Tengo dos preguntas. La primera
Hemos revisado y ya está expuesto diversas posturas, tanto en Frege como en Wittgenstein. Pero me quedó una duda, sobre todo en lo que usted había comentado de Frank Ramsey. No sé si está bien llamar simplicidad de la verdad o podemos interpretarlo desde otra perspectiva. Digo, en el contexto mexicano en el cual nosotros estamos, al menos visualizar toda la filosofía es importante, pero no es tan interesante el hecho de encerrarse en una sola perspectiva, sino visualizar diversas aristas. Entonces, mi duda es esa. ¿Es correcto o tendríamos que revisar otros parámetros acerca de la simplicidad de la verdad, como usted lo había comentado? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, bueno, la segunda tendría que ver sobre todo en las cuestiones lógicas y del lenguaje. Eso sí me quedaría me hace un poquito de ruido, sobre todo en la forma, en cómo poder entonces expresar nuestro lenguaje con los elementos lógicos, porque ahí es donde encontramos una interminable problema, tanto de semántica, o como lo mencionará el mismo Humberto Eco, esta estructura ausente, ¿no? Bueno, esas serían mis dos preguntas. Dos preguntas que necesitarían 2 conferencias, Néstor, así que voy a intentar decir algo razonable en poco tiempo. La primera pregunta, digo, las 2 preguntas son muy difíciles, pero digo como digo con todo. Son muy difíciles porque estamos pensando en cinco problemas distintos, todos juntos. Entonces, cuando pensamos en 5 problemas distintos todos juntos, pues no le vemos el final. A tu primer problema, la primera pregunta, que es la simplicidad de la verdad, la cuestión es, en México discutir si es mucho más interesante tener diversas perspectivas, etcétera, etcétera. Es que estamos hablando de cosas distintas. Si yo quiero conocer la verdad de algo, es muy interesante tener muchas perspectivas, evidentemente. Pero eso no quiere decir que el término es verdadero o el concepto verdad sea ambiguo o sea plural. A mí me fascina las discusiones que escucho, que además, por lo visto, es lo que uno debería de ser, pluralista respecto de la verdad. En fin, me voy a callar mi opinión. Quiero decir, tú puedes tener muchas verdades, o sea, puede haber muchas propuestas de proposiciones verdaderas y a lo mejor decidir cuál es la verdad necesita muchas perspectivas. Eso nadie lo va a discutir. Pero yo estoy hablando de cuál es el análisis del operador de verdad o cuál es el análisis del concepto de verdad. Y el concepto de verdad no es un concepto plural, es un concepto simple, en el sentido de que cada vez que lo usamos queremos decir lo mismo. Cada vez que usamos el concepto de verdad queremos decir que uno asume y se compromete con la defensa de ese contenido. Y eso da igual en el contexto en que lo diga, en el contexto de la política, en el contexto de las matemáticas o en el contexto de lo que quieras. Dicho esto, repito, entender la verdad o descubrir la verdad acerca de no sé qué requiere muchas perspectivas. El predicado de verdad es unívoco. No hay ahí ninguna contradicción. Y el segundo es, no sé exactamente si he entendido cómo, digamos, trasladamos, cómo traducimos o lo que sea el lenguaje a los cálculos lógicos o con conceptos lógicos, no sé cuánto. Pues yo te digo lo que digo siempre, por ejemplo, cuando esta mañana lo explicaba a los alumnos de Granada. Los cálculos, hay mucha confusión cuando la gente habla de la lógica. Yo he dicho ahora, la lógica es el sistema inferencial de nuestros conceptos. La lógica la aprendemos cuando aprendemos a hablar. No podemos no saber lógica, porque la aprendemos cuando aprendemos a hablar. Dicho esto, otra cosa son los cálculos. Los cálculos de lógica que aprendemos, por ejemplo, el cálculo de predicados de primer orden, son modelos científicos de relaciones inferenciales entre determinados tipos de oraciones con una determinada estructura. Pero son modelos científicos, en el mismo sentido en que el modelo del átomo de Rutherford o el modelo del sistema copernicano del sistema solar son modelos. Es decir, si tú metes, empujas y aprietas para meter el discurso ordinario en la plantilla del cálculo de predicados de primer orden, por ejemplo, te van a quedar muchas cosas fuera. ¿Y qué? Pues nada, que te han quedado muchas cosas fuera, porque un modelo no pretende ser una representación completa de aquello que modela.
Un modelo solamente elige aquellos aspectos que quiere modelar. Entonces ahí no hay ningún problema. Ahora bien, claro que hay problema en la traducción a los cálculos lógicos. Ese es el problema de la lógica, no las deducciones dentro de los cálculos. Porque para hacer traducción a un cálculo lógico, tú tienes que entender cuáles son las relaciones conceptuales entre las expresiones que estás utilizando fuera del cálculo, para poder señalarlas como aquellas expresiones o aquellas partes del contenido que luego van a ser explícitamente representadas en el modelo. Esa es la parte difícil y la parte que es filosóficamente interesante. Hacer deducciones en cálculo de predicados no tiene la menor gracia, vaya, ni la menor dificultad ni el menor interés. No sé si te contesta a tu pregunta. Sí, gracias, doctora. Muchas gracias. Cort tiene la mano levantada. Vamos a leer su intervención. Y él dice, dile que hable, si quiere. Y lo veo, es mi amigo. Sí, Cort, interven tranquilo. ¿Sí se anima? Abre el micrófono y la cámara. Nos dijo que leyéramos, pero si se Bueno, anima, bueno, no, que no, ya lo se animó. Adelante, Cort. Gracias. No te quería empujar, pero era por verte la cara y decirte hola. Hola. Bueno, qué bueno. Bueno, tengo una duda. No sé si me pueden ver. Sí, Porque Sí, yo no me señor. veo. ¿Sí? Sí. Ah, ok. Bueno, tengo una duda acerca de algo que dijiste, María José, sobre la incompatibilidad de lo que llamas el expresivismo a través de las constantes lógicas en el Tractatus y la incompatibilidad con el atomismo lógico. Yo creo que a mí, como yo lo entiendo, esa incompatibilidad no existe, porque la relación entre las proposiciones atómicas y las proposiciones complejas se da a través de las tablas de verdad y exclusivamente. Entonces, cuando Wittgenstein habla de relaciones lógicas, es claro que solo puede hablar de proposiciones complejas, porque las proposiciones atómicas en la realidad no existen, para decirlo de alguna manera. Son solo una exigencia lógica que tiene que haber para que haya sustancia del mundo. Pero cuando hablamos de discurso real, siempre usamos proposiciones complejas, jamás usamos proposiciones, no se pueden comparar directamente las proposiciones atómicas con hechos, porque los hechos consisten de estados de cosas, y solo los estados de cosas son verdaderos o no verdaderos en cierta composición, y es esa composición a través de qué parte es verdadera y qué parte no es verdadera, la que arma el retrato del estado de cosas. Ahí no hay ninguna relación lógica entre las partes, solo, bueno, hay relación lógica, pero a través de los objetos lógicos solamente inherentes. Yo creo que es así, por lo menos lo dice Wittgenstein. Entonces yo siento que aquí no hay realmente ninguna contradicción ni incompatibilidad. Seguramente tienes razón, pero creo que no estamos tú y yo no estamos en contradicción, que estamos hablando de cosas distintas. Me quiero creer, pero es que estaba pensando en buscar la... te digo, quiero decir, lo que tú has dicho del Tractatus es exactamente como yo lo estudié, o sea, que te digo que me resulta muy fácil de entender qué es lo que me estás diciendo. Pero es que creía yo, espérate un momentico, si no lo digo de memoria, no creo que... Es que no, he dicho dos cosas de Wittgenstein, pero no las voy a leer. Y eso es lo que me ha quedado. Pero te voy a explicar tal como yo lo veo. De todas maneras, yo acepto tu... No lo encuentro, pero da igual. Quiero decir, tienes toda la razón. Esa es la manera en la que yo estudié el Tractatus. Es decir, hay hechos elementales. El mosaico humeano quiere decir que esos hechos elementales
son independientes unos de otros, que pueden darse o no darse independientemente, y lo único que hacen las proposiciones lógicas es, digamos, explicitar, por eso, bueno, voy a terminar la frase, explicitar los valores de verdad relativos de uno y otro, es decir, esto es blanco, esto es negro, este punto es negro y este punto es blanco, ya está. Esa es una manera de verlo, y además esa es una manera de verlo que está en el Tractatus. De eso yo no tengo ninguna duda. Pero hay otra manera de verlo, o sea, de eso no tengo ninguna duda. Pero ahí no hay inferencias, porque no hay relaciones necesarias. Sí, claro. De acuerdo. ¿Vale? Por eso te digo que tú y yo no estamos en desacuerdo. Así estoy de acuerdo. Vale. Pero cuando, y quiero encontrar, me da rabia no... vale, es esto. Vale, es esto, mira. A ver si yo soy capaz de explicarme. Entonces, lo que tú has dicho, lo firmo al 100%. Ahora bien, además de eso, Wittgenstein dice esto. Es claro que todo lo que se puede decir de antemano sobre la forma de todas las proposiciones se puede decir de una sola vez. Pues todas las operaciones lógicas están ya contenidas en las proposiciones elementales, Dios mío. Donde hay composición hay argumento y función, y donde están ellos ya están todas las constantes lógicas. Esta es una expresión. O sea, a lo mejor yo estoy transponiendo demasiado aquí, pero esta es una expresión de expresivismo lógico clara. Es decir, en las proposiciones elementales, no de expresivismo lógico, que es la parte segunda, que es la que viene detrás, sino de la idea de que lo que es básico son las inferencias materialmente correctas, porque en el hecho de la propia proposición elemental ya están dadas las relaciones lógicas. De acuerdo. Entonces, en el siguiente lo que dice es el 6.122, dice, aquí resulta que podríamos también pasar sin las proposiciones lógicas, o sea, no nos sirven para nada las proposiciones lógicas, porque las relaciones lógicas están en las proposiciones elementales. Kurt, ¿estamos de acuerdo aquí? Sí, sí, totalmente. Sí, sí, claro. Vale. Pues fíjate, si estamos de acuerdo aquí, tú has subrayado con muchísima más fuerza que yo la contradicción que yo veo. Es decir, si yo tengo el mosaico humeano, no puedo tener a la vez inferencialismo lógico. Me quedo con los dos, tiro uno. Por eso yo desde el principio he dicho, o sea, no he dicho que yo voy a dar una interpretación del Tractatus inferencialista, no. Lo que he dicho es, estoy convencida de que no hay una interpretación del Tractatus que sea consistente. Es posible, sí. Sí. Ya está. Simplemente, ya digo, que lo dejo además a vuestra consideración. Es que yo no soy capaz, con eso que tú has explicado, que es lo que yo tenía en la cabeza antes, no sé cómo leer estas dos cosas que tengo aquí. Estoy de acuerdo. Sí, yo no tengo respuesta a esa en ese momento, pero es muy posible que tengas toda la razón. Ya iremos viendo, porque digo que ahora, digamos, que mi lectura del tratado es muy reciente. Vamos, de esta lectura del tratado es reciente, la tradicional no es reciente. Bueno, de acuerdo, gracias. Muchas gracias, Kurt. Gracias. Emanuel tiene un aporte que hacer. Él quiere participar, entonces, Emanuel, puedes hacer tu aporte cuando quieras. Bueno, no sé, Emanuel, creo que, no sé si sigues por ahí. Bueno, creo que no. Podemos leer la intervención de Maribel si quieres y Sí, va a terminamos pasar con esa. al siguiente aporte que hizo Maribel. Ella dice que la posibilidad de la semántica inferencialista depende de la independencia o no de las proposiciones elementales, pero esto no es ver este asunto desde una perspectiva composicional. Habría que buscar lo explícito de las constantes lógicas desde otra perspectiva. No sé exactamente lo que me está queriendo decir. No sé exactamente lo que me está queriendo decir. Pregúntale si quiere intervenir o si lo quiere explicar, porque digo, podía contestar algo, pero no sé exactamente cuál es la pregunta.
No, ella me dice que tiene problemas técnicos con el micrófono, por Pues, eso envía la pregunta para ser leída. no sé, la verdad, léemela otra vez, por favor. Ya te la leo. Maribel pregunta, bueno, comenta. Usted dice que la posibilidad de la semántica inferencialista depende de la independencia o no de las proposiciones elementales, pero esto no es ver este asunto desde una perspectiva composicional. Habría que buscar lo explícito de las constantes lógicas desde otra perspectiva. Si entiendo bien la pregunta, pero ya digo que a lo mejor no la estoy entendiendo. Creo que la respuesta es no. Yo no hay nada no hay nada composicional aquí. Quiero decir, yo lo que estoy diciendo es, o sea, bueno, no hay nada composicional aquí, no, sí hay. O sea, si uno tiene una concepción representacionalista de las expresiones, de las oraciones elementales, es muy probable que piense que las oraciones elementales requieren una semántica composicional. Mientras que la composicionalidad tiene que ver con la expresión, no con el contenido. Para la semántica inferencialista, el principio de composicionalidad no tiene mucho sentido, porque digamos que están a niveles distintos. La posición inferencialista es más bien metasemántica. Entonces, creo que contestaría que no al caso de Maribel, pero ya digo, dejo la puerta abierta a no haberla entendido suficientemente bien. No, Maribel me acaba de escribir y me dice que sí, que a eso se refería, entonces, Perfecto, pues me alegro. duda resuelta. Magnífico. María José, te agradezco muchísimo la excelente conferencia, a todos nuestros asistentes. Realmente nos sentimos honrados. Tuvimos gente de Honduras, de México, alguien de España, también del Reino Unido, mucha gente de Colombia. Estamos felices. 120 personas te estuvimos escuchando y aprendiendo de ti, María José. Muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes. Los invitamos a los eventos que vendrán más adelante por la celebración de los 50 años de nuestro doctorado. Y Shaddai, no sé si nos quieres decir algo para cerrar. Claro que sí, profe. Para concluir este encuentro, los invitamos, si se animan, a abrir sus cámaras, sus pantallas, para sacar una pequeña fotografía, para guardar este recuerdo y seguir nuestra celebración de los 50 años del doctorado en filosofía de la Universidad Javeriana. Y a la profesora María José, te pediría el favor si dejas de compartir pantalla para que nos podamos ver todos. Espérate, que me estás pidiendo un favor que me gustaría poder hacerlo, pero no sé ahora dónde tengo he perdido, espérate un momento que vea cómo lo... espérate. Espera un momento. ¿Tú puedes bajarla, Shaddai? Es que no puede, es que resulta que yo estoy viendo a vosotros, sí que tengo la... hasta abajo es... Y ahora lo tengo abajo, pero Stop sharing. espera un momento. No, pero no es tan fácil, Kurt. Sí, no está tan directo. Que te digo que Pronto en la parte de arriba. no, espérate, es que tengo, no sé qué he hecho. Espera un momento, un momentico. Espera. No hay problema. Espérate, que estoy viendo, a ver si soy capaz. Realmente me está saliendo esto de compartir y no sé qué, y no lo puedo quitar, lo siento. O creo que puedes cerrar la pantalla, el PDF, y al cerrarlo ya. Ya está. Ahí está. Ahora sí, acabo de verlo, o sea, pero que no era tan simple. Pero yo también quiero decir algo, aparte de la foto que nos vayáis a hacer. Quiero decir, porque ya habéis dicho todo, muchas cosas y muchas gracias, lo quiero decir que la que está agradecida soy yo, porque me deis esta oportunidad, por fin, la posibilidad de poder compartir con vosotros, por la paciencia que habéis tenido de todo el rollo que os he montado aquí y por la amabilidad que siempre tenéis cada vez que presento algunas de estas ideas que a mí se me ocurren. Para mí, pensar en la comunidad iberoamericana, lo he dicho al principio, además lo digo de verdad, pensar en la comunidad iberoamericana es realmente lo que me hace seguir en la brecha, porque es una comunidad muchísimo más dinámica y muchísimo más viva, lo digo de verdad, que la comunidad europea, que es bastante pesada, o sea, bastante como vieja.
Entonces, para mí es una alegría poder discutir de esta manera tan libre como discutimos aquí. Esperad un momento porque esto ya es lo último, espera. Shaday, ¿nos puedes ¿Listo? entonces tomar la foto, si Entonces, eres tan amable? si no es más, entonces sonrían y muchas gracias, doctora. Gracias por su intervención. Entonces, sonrían muy bien. ¿Listo? Sí, señor. Ya quedaron. Perfecto. Muchísimas gracias a todos, María José. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto para seguir esta celebración. Feliz tarde para todos y feliz noche. Muchísimas gracias. Gracias, Hasta luego. profesores. Saludos, bye. Bye.